Hola, en este video vamos a hablar sobre las excepciones. Me gustaría partir hablando sobre la acción, que es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. La pretensión del demandante se manifiesta en la demanda. Por ejemplo, el demandante demanda para que se le pague 1.000.000 de pesos. Por ejemplo, el actor inicia un juicio ordinario de mayor cuantía para que se le pague a él una cierta cantidad de dinero. Entonces el juicio termina con una sentencia definitiva condenatoria, el cual se le obliga al demandado dar esta suma de dinero. Ahora bien, iniciando el juicio, el demandado se puede oponer a la pretensión del demandante. Y esta oposición puede asumir dos formas. Una de ellas es que el demandado puede asumir una actitud de simplemente negación, o mera alegaciones o defensas. Es decir, se puede limitar a negar los hechos afirmados por el actor en su demanda. Por ejemplo, contesta la demanda diciendo que no debe tal suma de dinero, lo que tiene importancia desde el punto de vista probatorio, porque en dicho caso la carga probatoria recae en el demandante. En segundo lugar, puede asumir una actitud de excepción, es decir, puede invocar a la controversia un nuevo hecho que tiende el efecto de extinguir, invalidar o impedir el hecho que el actor afirma en su demanda. Por ejemplo, contesta la demanda diciendo que no debe porque la deuda ya prescribió o porque en un juicio anterior ya había demandado eso y había cosa juzgada. Lo que es importante en este sentido, porque como agrega un hecho nuevo, acá hay la carga probatoria, en este caso, recae en el demandado, quien tiene que probar la excepción. ¿Qué podemos decir que son las excepciones? La excepción es aquel acto jurídico procesal del demandado que tiene por objeto corregir los vicios del procedimiento o bien atacar el fondo de la acción deducida. Clasificación de las excepciones. Encontramos excepciones dilatorias, perentorias, mixtas y anómalas. Las excepciones dilatorias son aquellas que tienen por objeto corregir el procedimiento, sin afectar el fondo de la acción deducida, es decir, sin afectar el derecho material alegado por el actor. Las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objeto enervar o atacar el fondo de la acción deducida por el demandante. Las excepciones mixtas, si bien las excepciones perentorias deben oponerse al momento de contestar la demanda, excepcionalmente existen algunas excepciones perentorias, como la cosa juzgada y la transacción, que pueden oponerse como dilatorias, es decir, antes de contestarse la demanda, caso en el cual recibe el nombre de excepciones mixtas. Entonces aquí como excepciones mixtas encontramos la cosa juzgada y la transacción. Y por último, las excepciones anómalas son aquellas que pueden oponerse en cualquier estado del juicio, siempre que sea antes de la citación para oír sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda instancia, caso en el cual reciben el nombre de excepciones anómalas. ¿Y cuáles serían estas excepciones anómalas? Que se pueden oponer en cualquier estado del juicio antes de la citación para oír la sentencia en primera instancia o antes de la vista de la causa en segunda instancia. Estas son la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito. Ahora vamos a explicar cada una de estas excepciones. Comenzando con las excepciones dilatorias, se definen como aquellas excepciones que tienen por objeto corregir vicios del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. La oportunidad de las excepciones dilatorias se deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. El término de emplazamiento para contestar la demanda es de 18 días cuando es dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Bueno, y esto aumenta, de acuerdo a la tabla de emplazamiento, para aquellas notificaciones que se deban realizar fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. Por lo tanto, el término de emplazamiento es de 18 días cuando es adentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Y si afuera de este, se aumenta más la tabla de emplazamiento. Y esto es importante porque dentro de este término de emplazamiento se deben oponer
las excepciones dilatorias. ¿Y cuáles excepciones dilatorias podemos poner? Bueno, para eso hay que ver el 303 del Código de Procedimiento Civil, que dice, solo son admisibles como excepciones dilatorias, primero, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Segundo, la falta de capacidad del demandante, o de personería, o de representación legal del que comparece a su nombre. Tercero, litipendencia. Cuarto, la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Quinto, el beneficio de exclusión. Y sexto, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. Este numeral 6, que se nombra, está concebido en términos amplios y aquí da posibilidad de comprender múltiples situaciones que tienden a corregir el procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. Por lo tanto, si tenemos alguna circunstancia que no encaja en los numerales anteriores, nosotros podríamos encajarla en esta, siempre y cuando ataque el procedimiento y no el fondo de la acción deducida. Porque hay que recordar que las acciones dilatorias tienen por objeto la corrección del procedimiento. Respecto a las reglas, respecto a las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. Todas las excepciones propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura la incompetencia y del tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás. Porque esta sería la más grave, la incompetencia del tribunal. Y otro punto a considerar es que las excepciones dilatorias se tramitan como incidentes. Se trata de un incidente de previo y especial pronunciamiento. El incidente, este de previo y especial pronunciamiento, es de aquellos sin cuya previa resolución no se puede seguir sustanciando la causa principal. Entonces se suspenderá el curso de esta y el incidente se tramitará en la misma pieza de los autos, o sea, en el mismo expediente. Bueno, la resolución que falla la excepción dilatoria, quiero recordar que la excepción dilatoria es un incidente, puede ser una sentencia interlocutoria o un auto. ¿Y qué va a depender si va a ser una sentencia interlocutoria o un auto? Esto, el criterio de diferenciación es si el vicio admite o no substantación. Si la excepción dilatoria es acogida y el vicio no admite subsanación, se emitirá por el tribunal una sentencia interlocutoria de primer grado, puesto que establece un derecho permanente a favor del demandado. ¿Y qué ejemplos encontramos? Aquí encontramos, por ejemplo, si la demanda ha sido presentada ante tribunal incompetente o falta la capacidad del demandante. Y si el defecto es subsanable, la resolución será un auto, pues estará reconociendo un derecho transitorio, cuya existencia está limitada a la corrección que efectúe el actor. Por ejemplo, la infinitud del libelo, ya que ésta se puede subsanar. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que recordar que la apelación solo es procedente, como regla general, contra sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Entonces, si una sentencia interlocutoria, procedería el recurso de apelación. Y como regla general, no procede contra los autos. La resolución que deseche este incidente, o sea, será una sentencia interlocutoria, será apelable solo en efecto devolutivo. Es decir, el tribunal de alzada adquirirá la competencia para conocer del asunto con solo efecto devolutivo y no se suspenderá la tramitación de la causa principal por el tribunal inferior. Una vez fallada la excepción dilatoria, ¿qué sucede después? Bueno, el artículo 308 del Código de Procedimiento Civil dice que desechadas las excepciones dilatorias o subsanadas por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera que sea el lugar donde le haya sido notificada.
Por lo tanto, se subsanan los vicios que adolecía la demanda. Entonces después habrá un término de 10 días, sin importar dónde esté, donde haya sido notificado, para que el demandado la conteste la demanda. Bueno, entonces, en resumen, podemos tener diferentes situaciones de que el defecto de la demanda no sea subsanable. Por ejemplo, en el caso de incompetencia absoluta o litispendencia. En este caso, el proceso habrá concluido con la resolución que acoge la excepción dilatoria. Y esta sería una forma anormal del proceso, porque ahí termina el juicio. Ya no se puede hacer nada más, porque no admite subsanación. En cambio, que el defecto sea subsanable, por ejemplo, la ineptitud del libelo, esto significa que se puede reparar. En este caso, subsanadas por el demandante, los defectos que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera sea el lugar en donde se haya sido notificada, lo que habíamos dicho anteriormente. Bueno, ahora veremos las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objeto enervar o atacar el fondo de la pretensión deducida por el demandante. En concreto, estas excepciones tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. Normalmente se confunden o identifican con los modos de extinguir las obligaciones, porque en general estos son efectivamente excepciones perentorias, pero no solo se identifica con los modos de extinguir, sino que pueden aludir a cualquier hecho impeditivo o modificatorio de la situación jurídica que motivó la pretensión. En general, los tratadistas sostienen que estas excepciones son tantas como los modos de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, el pago, la dación en pago, la compensación, la confusión, la remisión de la deuda, la novación, la pérdida de la cosa, la prescripción extintiva, la transacción, la renuncia del derecho del reglamento, la nulidad, la simulación o la insistencia, la cosa juzgada. Como vemos, hay una gran variedad de excepciones perentorias, y todas estas tienen por objeto enervar o atacar el fondo de la pretensión deducida por el demandante. Respecto a la oportunidad, se deben hacer valer en el escrito de contestación de la demanda. Por ende, forman parte de la cuestión principal. Consecuencia de lo anterior, deben ser resueltas en la parte resolutiva del fallo, a diferencia de las excepciones dilatorias que se resuelven en el momento. Aquí vemos una diferencia con las excepciones dilatorias, porque como habíamos dicho, las excepciones dilatorias se debían oponer dentro del término de emplazamiento. En cambio, las excepciones perentorias deben hacerse en el momento de la contestación de la demanda. Excepciones mixtas. Las excepciones mixtas son aquellas que, siendo perentorias en cuanto a su naturaleza, se pueden oponer y tramitar del mismo modo que las excepciones dilatorias. Es decir, se pueden oponer antes de contestar la demanda, o sea, en el plazo de emplazamiento. Y se tramitan como incidentes, de ahí su nombre como excepciones mixtas. Se trata precisamente de dos excepciones de carácter perentorio. Aquí encontramos la cosa juzgada y la transacción, pues miran el fondo de la acción deducida. Específicamente tienden a su extinción. Entonces, estas dos excepciones mixtas, que es la cosa juzgada y la transacción, que en su naturaleza son perentorias, las podemos poner en el plazo de emplazamiento. Una vez opuestas y tramitadas estas excepciones perentorias, como si fueran dilatorias, en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento, y confiriendo traslado por 3 días al actor. Si estas excepciones se oponen como dilatorias y son rechazadas por el tribunal, no podrán interponerse posteriormente como perentorias. Y la oportunidad de estas excepciones mixtas que habíamos dicho, que son dos, la cosa juzgada y la transacción, que son perentorias y se ponen en el plazo de emplazamiento, de la misma manera que las excepciones dilatorias. Hablando de las excepciones anómalas, las excepciones anómalas son aquellas que, siendo perentorias en cuanto a su naturaleza, pueden ser opuestas en
cualquier estado del juicio, antes de la citación para oír sentencia en primera instancia y antes de la vista de la causa en segunda instancia. ¿Y qué excepciones son las anómalas? Bueno, aquí encontramos la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito. Podrán oponerse en cualquier estado de la causa, pero no se admitirá si no se alegan por escrito antes de la citación para oír sentencia en primera instancia o antes de la vista de la causa en segunda instancia. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Como habíamos dicho, estas excepciones, que son 4, la prescripción, la causa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito, pueden oponerse en cualquier estado del juicio, tanto en primera como en segunda instancia. En primera instancia, pueden ser alegadas por escrito antes de la citación para oír sentencia, y en segunda instancia se pueden alegar también por escrito hasta antes de la vista de la causa. En ambos supuestos recibe la tramitación incidental con algunas variaciones. ¿Y cuál es la tramitación de las excepciones anómalas? En primera instancia, si se formulan, hay que distinguir si se recibió o no la causa prueba. Si se formulan en primera instancia y después de ser recibida la causa prueba, se tramitarán como incidentes, que pueden recibirse a prueba si el tribunal lo estima necesario, es decir, como incidentes ordinarios, y se reservará su resolución para la definitiva. La razón de esto es que con ello se busca generar la posibilidad de discusión y prueba. En cambio, si se formulan antes de recibir la causa prueba, el Código de Procedimiento Civil nada dice, pero en la práctica se otorga traslado a la parte contraria, para que oponga lo que estime conveniente, y luego se sigue tramitando conjuntamente con la causa principal. En otras palabras, se tramitarán como incidentes y la prueba se rendirá en el término probatorio ordinario de la causa principal. Por tanto, aquí también se debe reservar el fallo para la sentencia definitiva. ¿Y cómo se tramita en segunda instancia? Aquí se seguirá igual procedimiento, es decir, se deben tramitar como incidentes que se pueden recibir a prueba y se deben fallar en la sentencia definitiva de segunda instancia. Pero en tal caso, el tribunal de alzada se pronunciará sobre ellas en única instancia. Un punto que podemos hablar es respecto a la prescripción, que es una excepción anómala, también una excepción mixta, ya habíamos dicho que tiene una naturaleza perentoria. La jurisprudencia ha establecido que la única prescripción que se puede alegar como excepción es la extintiva. Por lo tanto, cuando el demandado quiera alegar la prescripción adquisitiva, lo debe hacer por vía de acción, es decir, por vía de la reconvención. Pero la prudencia aconseja al demandado que al alegar la prescripción adquisitiva, deduzca la demanda reconvencional y simultáneamente incluir entre las excepciones la perentoria de prescripción para el caso de no acogerse contra la demanda. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.